el padre Roberto Martínez, que ha escrito la obra ¿Por qué el sufrimiento en nuestras vidas? Una mirada a Jesús sufriente desde el Evangelio de San Marcos. Pues una pequeña semblanza del padre Roberto Martínez es nacido el 4 de enero en 1987 en la comunidad del 20 de Río Verde, Yamasá, provincia Monte Plata. Realizó sus estudios primarios en la escuela básica de dicha comunidad. A los 16 años de edad ingresa al Seminario Menor Jesús Buen Pastor en Santo Domingo, donde inició su proceso de formación como aspirante al sacerdocio, desde donde realizó sus estudios secundarios en el Colegio La Hora de Dios, en Buenos Aires de Herrera. En el año 2006 realizó su etapa propedéutica en el Seminario Fernando Arturo de Meriño y en el 2007 inició sus estudios filosóficos en el Pontificio Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo. Al 2011 obtuvo su licenciatura en Filosofía y en el 2015 su titulación en Teología y Ciencias Religiosas, ambas con altos honores. En el 2020 realizó una maestría en Planificación Escolar en la Universidad Tecnológica del Cibao y en 2023 y un máster adicionalmente en Historia de la Iglesia en América por el Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Actualmente cursa un doctorado en Historia del Caribe en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Su labor pastoral es formador del Seminario Menor Jesús Buen Pastor desde el 2015 y hasta el 2018, director de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Santo Domingo. En iguales años, fue director de la Pastoral Juvenil de la Vicaría Santo Domingo Cristo de los Milagros en el periodo 2018-2019. Y desde el 2018 al día de hoy, es párroco de la Parroquia Cristo Rey del Universo en Los Botados de Yamasá y director del Politécnico Sor Susana Dali. Vamos a recibir a su acompañante muy especial en el día de hoy, que viene a hablarnos un poco sobre su libro, la señora Janet Miller, con un fuerte aplauso. Yo creo que escribí muy poco, pero vamos a leerlo. Lo primero es saludar a todos los presentes y a los autores que acompañan a Roberto Martínez, por quien estoy aquí hoy. Él me solicitó que le presentara su libro ¿Por qué el sufrimiento en nuestras vidas? Realmente, yo conocí a Roberto cuando estudiaba en el Seminario Menor El Buen Pastor. Desde entonces fue mi ahijado, hasta que en el 2015 fue consagrado sacerdote en uno de los rituales litúrgicos más conmovedores que he podido vivir. Además de madrina, fui su profesora en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, donde pude comprobar su capacidad de trabajo y su entrega a una vocación que lo ha traído con pies firmes a ser párroco, estudioso de la historia, escritor, defensor del medio ambiente y luchador por el progreso de su comunidad. El título de este su tercer libro, ¿Por qué el sufrimiento en nuestras vidas?, me sorprendió. Porque si hay una característica que define al padre Roberto, es su temperamento risueño, capaz de enfrentar momentos dramáticos con una sonrisa y siempre buscar la mejor salida.
Como seres humanos, huimos de la tristeza, del dolor, del castigo. Es lógico. A nadie le gusta sufrir. Aunque a lo largo de la historia el hombre ha tenido constantemente que enfrentar males, ¿es la vida un camino de solo sufrimiento? Dividamos el sufrir en dos actitudes: sufrir sin esperanza y sufrir con esperanza. Sufrir sin esperanza es producto de un mundo cerrado, sin opciones, sin fe. Es producto de una sociedad que te esclaviza con demandas cada vez más desmembradas, donde solo se persigue el placer, que no es más que un abono al dolor permanente. Si triunfas respondiendo a los patrones de éxito que se te exigen, si respondes a las imágenes de belleza cada vez más distorsionadas y en manos de los cirujanos plásticos, si vives pendiente de la cantidad de likes que esperas en tus redes, si eres adicto a las nuevas formas de comunicación visual, como la pornografía, videojuegos poblados de monstruos y de robots, y hasta de atletas cuyos objetivos son desbaratar al enemigo y así te condicionan para la violencia. Si estás de acuerdo con las guerras, matanzas disfrazadas de ideologías y que solo van detrás del poder económico, entonces eres un esclavo que pertenece a los que sufren sin esperanza. Pero si dentro de esas mismas condicionantes no dejas de estar en contacto con Dios, dando gracias por lo que tienes, aunque a muchos les parezca poco, disfrutando del sol o de la lluvia porque es lo que Dios ha querido enviarte, viendo los animales y las plantas como un regalo, a tu familia como un disfrute, a tus compañeros como hermanos, y aunque no seas correspondido, aportarles una sonrisa o un consejo en el momento en que lo necesiten. Si disfrutas de una comida frugal, consciente de que eres privilegiado en un universo hambriento, si usas los avances de la tecnología para mejorar tu desempeño laboral y estudiantil, si necesitas descansar en Dios y en lo profundo de tu habitación conversas con Él, entregándole tu vida y la incertidumbre del futuro, entonces eres un sufriente con esperanzas. Sabrás que todo puede empeorar, pero también mejorar, y que el secreto está en la entrega a su infinita misericordia. Quizás esta podría ser una de las respuestas al título de este libro. A lo largo de la historia, cientos de teólogos cristianos y no cristianos se han hecho la pregunta: ¿puedo ejercer el libre albedrío o mi vida está ya determinada por una voluntad superior? Con profundidad teológica, el padre Roberto Martínez desglosa los motivos de la pasión de Cristo para luego conectarlos a la perspectiva del sufrimiento hoy. Se apoya en el Evangelio de Marcos, que como todos sabemos no conoció a Jesús en persona, pero que siendo compañero de Pedro, registró por escrito lo que escuchaba de boca del escogido por el Mesías para ser fundamento de la iglesia. Uno de los capítulos más interesantes es el titulado La libertad a causa del sufrimiento, donde se plantea la dicotomía entre si Dios creó al hombre libre
Y es el hombre quien escoge el sufrimiento, o si Dios no creó al hombre libre, y solo Él puede evitarle el sufrimiento. A seguidas, vemos la afirmación del teólogo Rahner, para quien la respuesta es: la incomprensibilidad del sufrimiento es parte de la incomprensibilidad de Dios. Más adelante, las referencias en el Antiguo Testamento al siervo de Yahvé, del que habla el libro del profeta Isaías, y la paciencia inimaginable de Job en su aceptación de la voluntad divina, proponen la aceptación del sufrimiento. Por lo que debemos afirmar que este es un libro profundo, donde teología, filosofía e historia se entremezclan. Un tomo de interés, no solo para especialistas, sino para el público en general. No quiero extenderme, pues sé que tenemos muy poco tiempo. Solo garantizarles que cuando lean este libro, 3 cosas quedarán en sus mentes. Es un libro importante, está bien escrito y de seguro nos ayudará a que podamos acercarnos más a las grandes preguntas de la fe cristiana, dándonos respuestas. Por todo esto, me parece apropiado terminar esta presentación recordando la tradición que describe un paseo de San Agustín junto al mar, dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios. Y ve a un niño que trata de llenar un hoyo en la arena con agua del mar. Entonces le pregunta: ¿qué haces? Estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo. San Agustín le dice: pero eso es imposible. Y el niño responde: más imposible es tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios. Muchas gracias. Vamos a recibir al padre Roberto Martínez, quien nos va a hablar sobre las entrañas de su libro. Bien, buenas noches para todos, para todas. ¿Cómo están? Yo quiero dar un saludo de manera especial aquí a la mesa, al equipo de los cursillistas de Cristiandad, movimiento al cual pertenezco, Cursillo 800. A mis compañeros, al Padre Jesús, a María Cristina y a cada uno de ustedes aquí presentes. A Yané, muchísimas gracias por esta hermosísima presentación que ha hecho. Pues yo quiero decir 3 cosas. Primero, ¿por qué Yané Miller presenta este libro? Ya ella ha dicho muchas cosas y Yané de libros sabe mucho, porque tiene libros muchísimos. Y de tantas cosas que Yané ha hecho que me han marcado a mí, una que ella hizo en un mes de febrero del año 2018 fue la siguiente. En ese año yo publiqué el primer libro que se llama Acompañamiento Juvenil Vocacional, que también Yané lo corrigió y también me ayudó mucho en este libro. Después que el libro sale, ella me llama por teléfono y usa la palabrita clave que le gusta usar, decir: profesor, profesor, el domingo nos juntamos en Multicentro Churchill a comer y allí tengo algo para ti. Y hacían falta como algunos 5 días y ya yo estaba nervioso y esperando que esos 5 días lleguen, porque yo decía: ¿y qué será lo que Yané tiene para mí? Y me dijo: y es algo muy sencillo pero muy importante. El domingo corriendo, llegué primero como 1 hora antes de la hora acordada, y allá llegó, comimos, y después ella saca de su cartera, ella saca este cuadrito
y me dice, y ella me dice, estos lapiceros hace más de 40 años me los regalaron cuando publiqué mi primer libro. Y me dijo, yo creo que ya yo no voy a estar más en ese ajetreo de publicar libros, todo ese trabajo. Profesor, le paso la antorcha. Yo he pasado algunos años estudiando un poquito la idea de decir, Janet, tenga su lapicero otra vez y déselo a otra gente. Pero han surgido algunas cosas y ahora nació este libro que se llama así, ¿por qué el sufrimiento en nuestras vidas? Y es mi segunda idea en esta noche. ¿Por qué ese título? Como sacerdote y acompañante espiritual, son muchas las veces que tengo que escuchar la pregunta de algunas personas que me dicen, Padre, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Y es una pregunta a la que uno no tiene una respuesta estructurada. Es una pregunta que necesita un acompañamiento más que una teoría. ¿Por qué es que nunca salgo de una? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Y es la preguntita, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis nietos? ¿Por qué tuvo que pasarle eso a mi hijo, a mi hija? Es la gran pregunta que en sí sale de lo más profundo del corazón humano. Y repito, a veces no tenemos esa respuesta ahí. Pues estudiando el Evangelio de Marcos, porque entonces soy muy aficionado a la Biblia, a la palabra de Dios, como seminarista siempre tenía una meta, un deseo en mi corazón, y es que si llegaba a ser sacerdote, poder trabajar mucho el estudio bíblico con mis fieles laicos. Y hoy día me da tanta alegría que en mi parroquia, Cristo Rey del Universo, que hay una buena representación acá, tenemos 12 grupos en la Escuela de Teología Bíblica, 12 grupos estudiando la palabra de Dios. Entonces, en el Evangelio de San Marcos, un evangelio breve, muy breve, un evangelio que está escrito en un idioma como si fuera hablado, por tanto, no contiene un griego tan estructurado como en el caso de San Lucas, por ejemplo, o Mateo, o Juan, sino que es un idioma con un griego muy coloquial, muy básico, muy sencillo según los estudiosos, pero de igual manera muy radical, directo y dramático. Por tanto, el sufrimiento de Jesús en el Evangelio de Marcos tiene muchos tintes distintos a los demás evangelistas. Y en este estudio del Evangelio de San Marcos, mirando a Jesús en la cruz, el ser humano puede encontrar respuestas en él. No respuestas teóricas, porque nos vamos a cansar tal vez de buscar qué me enseña Jesús en la Biblia sobre por qué me pasa a mí, por qué tengo esta enfermedad, por qué me pasó este accidente, por qué me pasó esta ruptura, por qué mi familia se ha desmoronado. Tal vez no la vamos a encontrar teórica, pero sí Jesús, desde que empezó su ministerio, empezó a sufrir. Capítulo 1 del Evangelio de Marcos, sanó un leproso y ya le empezó a sufrir porque ya lo querían matar y tenía que estar en el descampado, en las afueras de la ciudad. En el capítulo 3, su propia familia lo andaban buscando porque lo consideraban que estaba fuera de sí. ¿Cómo le decimos los dominicanos a eso? Lo consideraron loco, no lo entendían. Y no hay cosa que haga sufrir más a la mujer, al hombre, que sentirse incomprendido, no de los de allá, incomprendido por la gente de uno. ¿Sí? Y los que acompañamos a los adolescentes, en el caso mío personal, me doy cuenta cuando una muchacha, un adolescente me dice, padre, es que mi papá no me entiende.
es que es imposible sentarme a hablar con mi padre, con mi madre, no me entienden, sentirse incomprendido. Jesús lo vivió. En el libro, a partir del capítulo 3, ya se desglosa un poco la pasión de Cristo en el Evangelio de Marcos, y aquí empezamos a ver distintos sufrimientos de Jesús. Hay uno de entre sus amigos que lo traiciona, lo vende, otro lo niega, el grupo entero lo abandona, se va, lo dejan solo, los guardias lo azotan. En el Getsemaní, él sintió el sufrimiento interno. Dice el capítulo 14 del Evangelio de Marcos que dice Jesús: siento una angustia de muerte. Siento una angustia de muerte. Y el Evangelio de Lucas en este contexto dice que sudó sangre por la piel. O sea, tenía una presión altísima. Jesús sufre también ver la burla y el azote de los demás, de los que lo están azotando, pero también sufre ver una población que no es estudiada, que ha sido manipulada, una población que ha sido embaucada diciendo crucifícalo, crucifícalo, que tal vez ellos mismos no saben lo que están pidiendo. Pero hay unos jefes, Anás y Caifás, que han embaucado a la población para que sean ellos que pidan el ajusticiamiento del justo y que liberen al delincuente. Jesús lo observa, pero también observa, vamos a decir, la flojera de Poncio Pilato, que aún dándose cuenta que no era culpable, pero tenía que escuchar lo que está pidiendo el pueblo, Jesús lo observa. Y para no cansarles mucho, al final se desglosa y se trabaja un poquito amplio en el libro el grito de Jesús: Elí, Elí, lama sabataní. Ese grito de Jesús, y que ha llevado muchas tintas, muchos teólogos, porque Jesús estuvo en el momento culmen en el que se consuma el amor humano con el divino, la salvación del género humano. Él se sintió abandonado aún por su propio Padre, por el Padre del cielo. La pregunta que a veces nos hacemos: Padre, ¿por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué hay que sufrir tanto? Mirando a Jesús en la cruz con una mirada esperanzada, como nos explicó mi madrina Janet Miller, entonces encontramos respuesta. Juan Pablo II en la Salvifici Doloris, él dice: a los que están sufriendo, a los que están en cama, a los enfermos, ayúdennos por favor con la evangelización. Porque en Jesús, entonces puede ser el sufriente un corredentor con Cristo. En Cristo, en Él, puede ser un corredentor. Pues es una parte muy existencial. El libro también va a tener una parte muy filosófica, un recorrido filosófico con esa contraposición, lo que los teólogos o los filósofos ateos han dicho en el caso de Leibniz, que habló del problema de la teodicea, como cómo se puede conjugar la omnipotencia y la bondad de Dios con la realidad del mal y del sufrimiento en la tierra. Entonces, aquí yo concluyo esta parte diciéndoles: nosotros muchas veces tenemos un concepto de Dios que no es cristiano, es filosófico. Entonces hay un Dios de la filosofía que está lejos de nosotros. Y cuando ustedes ven, por ejemplo, personas ateas que dicen: ustedes no ven que no existe Dios porque hay gente que está sufriendo. Ustedes ven que no existe Dios porque si Dios existiera, pues no habría tanto sufrimiento en el mundo. Eso es un concepto de la filosofía de Dios. Pero el concepto que Jesús nos mostró de Dios no es el que está por allá en un trono viendo a la humanidad sufriendo y él por allá que no tiene nada que ver. Ese es el Dios de la filosofía. O como decía Aristóteles, el motor que está moviendo todo, pero que él no es movido por nadie, ni se acerca tampoco a toda su creación que es movida por él. No, el Dios que nos enseñó Jesús es el tipo, el cuarto cántico del siervo sufriente, Job. Jesús inocente,
que siendo Dios, sufre con su pueblo. Sufre con su pueblo. Mi profesor, Martin Lenk, recuerdo muy bien cuando sucedió el terremoto en Haití, que muchas personas preguntaban, ¿y dónde está Dios? Como de una forma medio burlesca, ¿no? Y en una reflexión que luego salió incluso en un libro, decía, allí debajo de los escombros, donde hay personas ensangrentadas, donde hay personas heridas, llorosas, allí está Dios también, sufriendo con ellos. Pues también en la obra va a aparecer la polémica filosófica de si Dios sufre o no, de si en la cruz sufrió el Hijo o el Padre o la Trinidad. Estos problemas de la teología, y que al final la conclusión es la frase muy bonita de Karl Rahner que citó la profesora, donde el misterio mismo del sufrimiento está incrustado en el misterio de Dios. El misterio, sobre todo el sufrimiento del inocente, el sufrimiento de los niños, por ejemplo, que a veces por más que buscamos, filosóficamente no quedamos satisfechos. Es como cuando vemos a una madre que está sufriendo mucho, por más que queremos decirle cosas, mira que no sufra tanto, acepta la voluntad de Dios, a veces son palabras vacías e hirientes. Pues a veces cuando nos encontramos con personas que están muy sufridas, tal vez la mejor opción sería acompañarle desde el silencio, como hicieron los 3 amigos de Job, que duraron 4 días en silencio, antes de empezar a hablar. Pues el sufrimiento va unido al amor, no se puede hablar del sufrimiento por el sufrimiento. Al final del libro, en la tapa del libro, hay una frase que dice, no somos salvados por el sufrimiento, somos salvados por el amor. Es el amor el que nos salva. Y el que ama es capaz de sufrir grandes cosas por lo amado, como decía San Agustín. El que ama es capaz de sufrir por lo que ama. Fue lo que sucedió en la cruz de Cristo por nosotros. Así que, hermanos y hermanas, en este segundo momento les invito a que lean el libro, y pueden leer el libro con un lápiz, pueden leer el libro subrayando, pueden releer el libro y con la Biblia en la mano, porque hay constantes referencias a la Biblia. Jesús nos salva por amor, y ese amor pasó por el trago amargo de la cruz. No nos gusta hablar del sufrimiento, ni de la muerte, ni de los temas límites, y sin embargo son temas vitales de la existencia humana. Los filósofos dicen, la naturaleza odia el vacío. La naturaleza odia el vacío. Cuando dejamos de hablar y reflexionar un tema, creamos un vacío existencial en torno a ese tema. Pues yo les motivo a que leamos, que saquemos momentos para leer el libro. En mi parroquia hemos hecho un acuerdo que ya la gente va a dejar un poco las redes sociales, va a dejar un poco las series de Netflix, va a dejar un poco las películas, y entonces en mi parroquia tenemos un acuerdo. Fue un acuerdo que lo hicimos entre dos, pero dedocráticamente, o como se dice, ¿verdad? Es un acuerdo que yo quise firmar con ellos. Ellos lo firmaron en mi fe, ¿verdad? De que lo van a leer, de que lo van a buscar, que van a preguntar también, consultar en torno al libro. Pues una última cosa es que en conjunto con el equipo de trabajo, Luis Fernando y algunos otros que estamos trabajando la distribución del libro, es que queremos tomar de los fondos para hacer algunas ayudas a casas que en nuestro pueblo todavía están con piso de tierra y casas en muy malas condiciones. Ya tenemos incluso algunas identificadas y ya hemos iniciado también con algunas para que se pueda hacer un provecho social también desde este trabajo que hemos querido poner en público con mucho cariño para todos ustedes. Pues que Dios bendiga mucho a ustedes, ¿verdad? Y que puedan también, que podamos todos sacarle mucho provecho al libro. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas.